Porque, Señor, todo lo que me das, tu amor y bondad, hoy disfruto, Señor. Dime, Señor, qué precio pagué para tener tu amor. Si no hay precio, Señor, sálvame, Cristo, Señor, perezco, mi Cristo, sin ti nada soy. Ahora sé que yo te necesito, mi Cristo, dependo de ti. Dime, Señor, si tú crees que hay algo en mí que cambiar, hazlo pronto, Señor. Tal vez, Señor, yo podría contar a alguien más de tu amor y llevarlo hasta ti. Sálvame, Cristo, Señor, que perezco, mi Cristo, sin ti nada soy. Ahora sé que yo te necesito, mi Cristo, dependo de ti. Ahora sé que yo te necesito, mi Cristo, dependo de ti. Bien, hermanos, hermanas, reitero, vea, un privilegio muy grande poder compartir con ustedes este momento. Quiero extender un saludo a cada uno de ustedes que están allí conectados. Y bueno, la idea es poder, a partir de estos momentos, comenzar a abordar una temática muy significativa. Estamos delante de un tema que pienso que es una urgente necesidad para todos y cada uno de nosotros. Me refiero, estamos hablando al raivamiento. De paso, no sé qué concepto tienes de este término. Te pregunto, ¿qué es el raivamiento para ti? ¿Qué significa? Saben, la sierva del Señor, hablando del raivamiento, ella pudo decir lo siguiente: raivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual.
Y quiero enfatizar esa última idea. Para la sierva del Señor, el reavivamiento espiritual no es otra cosa que resucitar, revivir espiritualmente. De ahí el por qué, como decía en un principio, la importancia y la urgencia de este tema. Pienso que es nuestra gran necesidad. El título del tema, ¿sí?, para hoy específicamente, quizás algunos de ustedes pudieron leerlo en el enlace que se envió, es Muertos Vivientes. Ese es el tema que vamos a estar trabajando a partir de este momento y con el cual vamos a introducirnos a lo que serán las temáticas. Son 4 puntualmente que vamos a estar desarrollando en el transcurso de estos días. Ahora, familia, muchas personas cuando hablan de la muerte piensan solamente en la muerte física o biológica. Hablar de la muerte espiritual es un tema desconocido para algunos e irrelevante para otros. Sin embargo, familia, que hay muertos vivientes queda evidenciado por lo que expresó en su momento Jesús. Si tienes tu Biblia a la mano, quiero invitar para que por favor vamos a hacer uso de ella. Si no la tienes, por favor, búscala porque vamos a abrir la palabra de Dios, ¿ok? Y vamos a adentrarnos en lo que Dios tiene para decirnos en relación al reavivamiento. Jesús, en el capítulo 9 de San Lucas, versículos 59 en adelante, dice lo siguiente. San Lucas, capítulo 9, versículos 59 en adelante. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el evangelio del reino de Dios. Familia, para Jesús entonces, el concepto de muerte no solo pasa por una cuestión corporal, biológica o física. Jesús, a través de lo que acabamos de leer, Él introduce para nosotros un concepto más acerca de muerte, y es la muerte espiritual. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y este va a ser el texto que nos va a servir de base en torno al tema que vamos a estar abordando. Efesios capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo señala lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten entonces cómo también el apóstol Pablo pone de manifiesto el concepto de muerte espiritual, al igual que Jesús. Para Pablo, la muerte no solo pasa por una cuestión biológica o corporal. Para Pablo, al unísono de Jesús, también existía un tipo de muerte, en este caso, la muerte espiritual. Pero qué interesante saber que justo Jesús y lo que hizo posible la resurrección, podríamos decir, el reavivamiento de ese tipo de muerte espiritual. Familia, Dios es la solución para la muerte espiritual del hombre. Esta es la idea que quiero que quede latente en tu mente y corazón a partir de estos momentos. ¿Saben? A partir de ahora, vamos a adentrarnos en un estudio, ¿sí?, en el cual vamos a analizar 3 épocas en la historia del pueblo de Dios. Reflexionaremos en la condición espiritual del pueblo y confirmaremos por qué Dios es la solución para la muerte espiritual del hombre. Estas tres épocas son las siguientes. Primera, el pueblo de Dios en los días antes de Cristo. La segunda época que vamos a analizar
será el pueblo de Dios en los días de Cristo. Y la tercera época, el pueblo de Dios en los días después de Cristo. Reitero, vamos a considerar entonces 3 épocas. La primera, el pueblo de Dios en los días antes de Cristo. Segunda época, el pueblo de Dios en los días de Cristo. Y la tercera época que vamos a analizar será el pueblo de Dios en los días después de Cristo. A través de estas épocas, vamos a considerar el estado espiritual del pueblo de Dios. Y también vamos a extraer del análisis de estas épocas la forma como Dios obró para traer la solución a sus hijos tocante a la muerte espiritual. Comencemos entonces, ¿sí? Vamos a la primera época. El pueblo de Dios en los días antes de Cristo. El pueblo de Dios en los días antes de Cristo. Vamos a buscar, por favor, el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. La palabra de Dios destaca lo siguiente. Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron a cada hueso, uno sobre otro, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Familia, acabamos de leer el relato profético del profeta Ezequiel. En esta visión, Dios le permite al profeta ver la condición del pueblo de la forma como Dios la veía. Según este relato, el pueblo de Israel fue visto como un valle de huesos secos, un cementerio. Estaban muertos como consecuencia de la rebelión y la apostasía. Familia, así vio Dios a su pueblo. Y de igual manera, el profeta Ezequiel lo pudo contemplar. Sin embargo, hermanos, hermanas, si seguimos la lectura, sin embargo, descubrimos que pese a esa condición triste en la cual se encontraba el pueblo, aún había esperanza. La palabra y el espíritu serían los instrumentos
en las manos de Dios para revivir a esa nación. Familia, resultado de esto, resultado de la intervención de la palabra y el Espíritu de Dios, hermanos, de ser un valle de huesos secos, ahora el pueblo se transformaría en un ejército grande, en un ejército poderoso. Hermanos, hermanas, la sierva del Señor comenta lo siguiente: orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el ser de su condición muerta, terrenal y sensual, a la sanidad espiritual. Hermanos, esta es la invitación de la sierva del Señor, a que oremos para que el Espíritu de Dios venga una vez más y nos retorne la vida, como ocurrió con el pueblo de Israel en esos días antes de Jesucristo. También está escrito: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Ese fue el testimonio de Jesús. Hermanos, hermanas, permitamos que Dios, por medio de su palabra y su espíritu, nos reviva. No se trata de lo que podamos hacer. Hermanos, la experiencia de vida, si algo nos ha enseñado, es que, hermanos, si se tratara de nosotros poder vivir una vida espiritual como Dios quiere que la vivamos, es imposible. Ahora, la vida espiritual, el revivir del hombre, no pasa por lo que yo pueda hacer por ti, ni lo que tú puedas hacer por mí. No se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer o usted pueda hacer. Familia, no se trata de lo que podamos hacer el uno por el otro. Es cuestión de permitir que la palabra de Dios es eficaz. Dios hizo uso de la palabra y de esta forma creó lo que hoy tú y yo tenemos a la vista. Fue, hermanos, también gracias a que Dios sopló en nosotros que de ser un muñeco de barro, el ser humano llegó a ser un alma viviente. Hermanos, hermanas, al igual que la nación judía, en esa condición muerta, la palabra y el espíritu le dieron vida. Hermanos, permitamos que la palabra y el espíritu hoy nos reviven. Hermanos, ese es el recurso que Dios nos ha dejado para que podamos renacer, pasar de muerte a vida. Ahora, hermanos, consideremos la segunda época. Ya vimos la primera. Consideramos el pueblo de Dios en los días antes de Cristo. Ahora analicemos la condición del pueblo de Dios en los días de Cristo. Familia, ante la muerte espiritual, Dios a través de Jesús puede darnos vida. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Vamos a recordar lo dicho por Jesús. Fue el versículo que leímos al principio. San Lucas, capítulo 9. Una vez más. San Lucas, capítulo 9. Jesús dijo, versículo 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a un versículo más. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, hermanas, podemos decir que la condición del pueblo de Dios en los días de Jesús no era muy, quizás, distante de la condición del pueblo de Dios antes
de los días de Jesús. Cuando Jesús, hermanos, hermanas, cuando Jesús pudo ver, o mejor, llegó a este mundo, vio en la humanidad una condición triste. Físicamente y espiritualmente también encontró al pueblo muerto. Ahora, familia, sin embargo, Jesús había llegado y con Jesús había llegado la vida. La vida estaba entre ellos. Sus palabras, para quien las recibiera y creyera en ellas, eran vida. Y no cualquier vida, vida eterna. Como Pedro, el apóstol, podían decir, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, hermanos, ante esa condición de muerte en la cual se encontraba el pueblo de Dios en los días de Jesús, hermanos, condición de muerte, Jesús había llegado para revivir, para dar vida. En el libro La Educación, páginas 68 y 69, la sierva del Señor destaca lo siguiente: cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. La degeneración física, el sopor mental y la muerte espiritual eran las características de la época. Qué tremenda declaración. Hermanos, la muerte espiritual caracterizaba al pueblo de Dios en los días cuando Dios se hizo hombre. Pero alabado sea Dios, hermanos, porque había llegado la vida. La vida estaba entre ellos. Y a través de su palabra, Jesús había venido a dar vida. Familia, comparto una declaración más. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos vivió para vida espiritual. Trajo gracia y perdón y llenó el alma de vida nueva. Este fue el trabajo de Jesús, hermanos. A eso vino. Aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, vino para revivirlos, para darles una vez más esperanza de vida. Y no solo física, vida espiritual. Hermanos, solo Jesús, el Hijo de Dios, tiene palabras de vida. Tus pecados te son perdonados. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fueron las palabras que como chispa encendió la vida de quien las escuchó y creyó. Hermanos, hoy Jesús nos dice, hoy Jesús te dice, tus pecados te son perdonados. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Aceptarás su perdón? Consideremos, hermanos, nuestra tercera y última época tocante a este estudio. Vamos a hablar entonces del pueblo de Dios en los días después de Cristo. Ya hemos destacado la experiencia del pueblo de Dios en los días antes de Cristo. Y allí se nos ilustró la condición de un pueblo que estaba muerto. Pero gracias a la palabra de Dios y la intervención del Espíritu, este pueblo pasó de esa condición de muerte a ser ahora visto como un ejército grande y poderoso. En nuestra segunda época, la época del pueblo de Dios en los días de Jesús, nos encontramos con un pueblo, según la sierva del Señor, su vida espiritual era muerta. Por eso Jesús pudo hablar de muertos enterrando a otros muertos. Ahí estaba representada la triste condición en la cual se encontraba el pueblo. Pero Jesús había llegado y como vida que era y sus palabras de vida había llegado para devolver la vida al hombre. Ahora bien,
Nuestro tercer entonces, o tercera época y última de nuestro estudio, tiene que ver con la época del pueblo de Dios, la época del pueblo de Dios en los días después de Cristo. Hermanos, hermanas, ante la muerte espiritual, el arrepentimiento es la demanda de Dios para revivir al hombre. Vamos a nuestras Biblias una vez más. Busquemos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Familia, tienes nombre de que vives y estás muerto. Aunque esta era la triste condición de Sardis, una de las iglesias del primer siglo. Ahora, hermanos, el apóstol Juan, a través de una visión profética, visualizó la condición del pueblo de Dios en un tiempo futuro. El mensaje a Sardis, hermanos, no solo hemos de entenderlo como un mensaje a una iglesia en los días de Juan, porque sí lo fue, pero a través de la profecía nosotros entendemos que ese mensaje estaba dirigido a la condición en la cual se encontraría el pueblo de Dios en un tiempo futuro. Vivos, nombre de vivos, pero muertos ante los ojos de Dios. Qué triste condición, hermanos, hermanas. Nombre de vivos, pero muertos ante los ojos de Dios. Hermanos, hermanas, sin embargo, ante esta triste condición de la iglesia de Sardis del primer siglo y de la iglesia de Sardis en un tiempo futuro de la iglesia, sin embargo, ante esta triste condición, hermanos, aún había esperanza. Era cuestión de volver arrepentidos a Dios. De esta manera, y solo de esta manera, hermanos, la iglesia podría revivir. Hermanos, una declaración de la sierva del Señor dice lo siguiente: debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde. Familia, qué tremenda declaración. Debe de llevarse a cabo un reavivamiento. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. ¿Qué hemos de hacer para que tal reavivamiento sea una realidad? La sierva del Señor destaca: hermanos, deben de haber confesiones, debe de haber arrepentimiento, debe de haber conversión. Y ahora, hermanos, cuando leía esa cita, me confrontaba, porque la cita señala quiénes deben de participar de ese reavivamiento. Y ella dice: nosotros,
todos hemos de participar de ese arrebatamiento. Pero ella también destaca que dentro del ministerio debe de ocurrir tal experiencia. Y ahora, hermanos, si como ministros, si como pastores necesitamos revivir, ¿con cuánta más razón la iglesia, hermanos? Necesitamos revivir. Y la sierva del Señor destaca, esto no es una cuestión que hemos de dejarla para un tiempo distante. Necesitamos revivir antes que sea demasiado tarde. Hermanos, en el mensaje a la iglesia de Sardis, no en vano se dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, antes que sea demasiado tarde, Dios nos llama, nos exhorta a que necesitamos arrepentirnos y volver a Dios. Porque, hermanos, el arrepentimiento es el requisito que Dios ha impuesto a cada uno de nosotros para que podamos pasar de muerte a vida, revivir. Hermanos, que cada uno de nosotros podamos ir arrepentidos ante Dios para que la vida espiritual no sea un nombre o una ilusión, sino una real experiencia en cada uno de nosotros. Vayamos al Señor arrepentidos. Familia, hemos considerado 3 épocas del pueblo de Dios. En cada una de ellas hemos analizado la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo. Podemos afirmar, familia, que quizás no fue diferente la condición de que una época a la otra y a la otra. Familia, según lo que estudiamos hoy, el pueblo de Dios en los días antes de Cristo, en los días de Cristo y en los días después de Cristo, su condición espiritual, por regla general, pasó a ser una condición de muerte espiritual. Pero también vimos que solo Dios es la solución para revertir esta triste condición. A través de su palabra, a través del Espíritu, a través de Jesús, a través de las instrucciones y normativas divinas. Hermanos, hermanas, estos fueron los instrumentos en las manos de Dios para que el pueblo pasara de muerte a vida, para que el pueblo pudiese revivir. Hermanos, hermanas, podríamos decir que no hubo una época en la cual los hijos de Dios no necesitaran revivir espiritualmente. Lo pudimos analizar, lo pudimos ver. Pero qué grato es saber que pese a esa condición caótica y triste, a través, reitero, de la palabra, el Espíritu, Jesús y las normativas e instrucciones divinas, hubo oportunidad de volver a renacer. Familia, hoy quiero invitarles a revivir. Haz tuya la solución que solo Dios puede dar ante la muerte espiritual. Ve a Él tal como estás. Porque de esto se trata. Familia, no se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata de lo que yo pueda hacer por ti, ni lo que tú puedas hacer por mí. Se trata de ir a Dios. Porque, hermanos, si estamos pensando seriamente en este tema de ser reavivados, no en vano esta temática, no en vano hemos querido abordar este tema.
si estamos pensando seriamente en la necesidad imperiosa, familia, de revivir, hemos de entender, reitero, que no pasa por nosotros. Pasa por entender que la solución está en Dios y los medios que Él ha indicado. Hermanos, hermanas, Jesús hoy te dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Familia, y Jesús no hablaba solo de la muerte física. Jesús también hablaba de la muerte espiritual. Hoy Jesús, querido hermano, querida hermana, amigo y amiga que me escuchas, hoy Jesús, la persona vida, quiere reavivarnos, quiere darnos vida, esa vida abundante que Él solo puede dar, porque Él es la resurrección, Él es la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, espiritualmente, vivirá. Hermano, hermana, ¿creerás eso? ¿Estás dispuesto a creer las palabras del Señor? Si este es tu sentir, quiero invitarte para que allí donde estás, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Necesitamos orar. Ya lo leímos. A través de la oración hemos de clamar a Dios. A través de la oración hemos de ir arrepentidos. Hemos de hacer confesiones. A través de la oración hemos de clamar por el Espíritu Santo de Dios reinando soberano en nuestra vida, porque solo de esta forma Jesús será entronizado en nuestro corazón. Oremos. Eterno Dios y buen Padre, muchas gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque al recordar, Señor, un poco la historia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, a través de estas 3 épocas, hemos podido, Señor, evidenciar de que de una u otra forma, la muerte espiritual en muchas ocasiones ha representado a tu pueblo. Señor, ¿quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Porque muchas veces cuando pensamos en muerte espiritual, pensamos quizás en muchos que no te conocen. Pero Señor, al abrir tu palabra, tú nos recuerdas que muchas veces como pueblo podemos vernos en esta triste condición. Podemos quizás de nombre creer que estamos vivos, pero ante tus ojos, Señor, ante tus ojos estar muertos. Oh Dios, pero gracias, muchas gracias te damos, porque Dios, tú tienes la solución para este problema de la muerte, porque tú eres la vida, tú eres la fuente de vida, Dios. Y por ello, Señor, venimos a ti, Señor, a implorarte, nos perdones. Oh Dios, yo te ruego por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Tú conoces sus dramas, tú conoces sus vidas, sus experiencias. Oh Dios, yo te ruego, pon en sus corazones la necesidad, oh Dios, de arrepentimiento, de volver sus ojos a ti. Porque, Señor, esta es una de las condiciones para poder revivir. Oh Dios, y también danos tu espíritu. Oh Dios, ven y reina soberano en nuestro corazón, Cristo Jesús. Y ayúdanos, Dios, a valorar tu palabra, a vivir de conformidad a lo que tú has estipulado a través de ella. Porque tus palabras, Señor, son espíritu y son vidas. Ayúdanos a vivir cada día cerca de ti, Señor, y ayúdanos a asirnos de esa linda promesa. Esta promesa que hemos recordado, que Jesús es la resurrección y la vida. Y que, Señor, todo aquel que esté muerto, pero crea en Él, en Jesús, puede resucitar. Oh Dios, revívenos, resucítanos. Oh Dios, danos el privilegio de ser partícipes de este milagro, pasar de muerte a vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.